Bien, y ahora tenemos que hablar de los datos que preocupan a toda una población. 3,7 fue el índice del INDEC que puso para junio. Lo tenemos a Agustín Rossi aquí en el piso. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias bueno, por la invitación. Con números que realmente preocupan, Agustín. Sí, la verdad que sí, 3,7% es el índice de inflación más alto de los últimos 20 años. Es decir, que cuando decimos que estamos viviendo la crisis económica más importante desde el 2001 hasta la fecha, este indicador del 3,7% es un índice más que elocuente, ¿no? Ya en el primer semestre del año el gobierno ha superado claramente la pauta inflacionaria del 15% que tenía, faltan 6 meses más. Yo creo que vamos a terminar estando en una inflación de arriba del 30%, más cerca del 35%, con un escenario de casi recesión económica. Usted sabe que el Fondo Monetario Internacional, inclusive el fondo, prevé un escenario pesimista de una contracción de 1,4 de la actividad económica, o sea, de crecimiento de la actividad económica, y vamos a tener una desocupación de 2 dígitos. Mire, usted sabe que yo soy de Rosario, hoy hablaba con unas entidades privadas, un centro de estudios privados que en general miden la desocupación en Rosario. No son datos oficiales, son datos de este centro de estudios Scalabrini Ortiz. Hablan del 13,33% de desocupación en la ciudad de Rosario. Y hay que prestarle mucha atención a la ciudad de Rosario, porque en la Argentina hay ciudades emblemáticas, ¿no?, que se notan mucho más rápidamente la crisis. Rosario es una de ellas, Mar del Plata, Bariloche, Concordia, Comodoro Rivadavia. Agustín, perdón, son ciudades importantes, ¿no? ¿Esto es una consecuencia del arreglo con el fondo? Sin duda que yo creo que además lo peor está por venir. Usted sabe que el presidente Macri parafraseaba anteriormente que lo peor ya pasó. Yo creo que lo cierto es que lo peor está por venir. Pero sí, claramente, el ajuste que le está proponiendo, que le está exigiendo el Fondo Monetario al Estado Nacional va generando este tipo de consecuencias. Imagínese usted que cuando se habla de ajuste en el Estado Nacional, usted lo tiene que trasladar a recesión económica en el conjunto de la economía. 300.000 millones de pesos dicen que tienen que dejar de invertir el Estado Nacional. Significa eso que la actividad económica se va a resentir notablemente. Si hay menos actividad económica, significa que hay pérdida de puestos de trabajo, eso sin ninguna duda. Y el escenario que tenemos es alta inflación, con lo cual es enorme la pérdida del poder adquisitivo del salario. Fíjese usted que las paritarias no han superado el 15%, por más que ahora se reabre. La paritaria del sector público es del 8%. Por más que ahora se reabra, siempre va a estar por debajo de la inflación. A los jubilados le dieron este mes de julio 101 pesos de aumento. Nosotros advertimos cuando se debatió la reforma previsional en diciembre del año pasado que iba a ser un recorte enorme para los jubilados y los pensionados en Argentina. Entonces, todo este escenario va configurando estos datos que son claramente preocupantes. Agustín. Uno camina además por el conurbano, ayer estuve en La Matanza, Sí. Y me decían claramente que la demanda que tienen en los comedores escolares, en los comedores que sostiene el municipio, es una demanda importantísima. Ya se ve una fotografía que no habíamos visto desde hace muchísimos años, ¿no? El chico va a comer en el comedor escolar y la madre se queda a rascar la olla, a ver si sobra algo como para llevar a su propia familia, ¿no? Lo invito a compartir unas placas que armamos aquí desde Segunda Edición. Así es, vamos a repasar cómo fueron los datos que presentó el INDEC ayer a la tarde, que justamente fue el número más alto, por lo menos el de los últimos 2 años en la gestión de Macri. A nivel nacional se registró un aumento de precios generales del 3,7 y ya se superó por 1 punto la previsión que había trazado originalmente el gobierno de 15% a mitad de año. Para tener una idea, como hablaban recién, de la proyección de lo que puede llegar a ser en todo el 2018, si comparamos, si vemos junio de 2017 hasta junio de 2018, la inflación que sumó en un año fue de 29,5, es decir, estaría cerca o incluso podría llegar a estar por encima de los 30% que estiman los privados. Acá vemos también por regiones los distintos aumentos. En el Gran Buenos Aires un 3,9, la más alta del país. Después para la región pampeana un 3,7, la noroeste 3,1 y la región noroeste un 3,4%. Bueno, ahí están las placas, ahí está la información. ¿Qué dicen estos números, digamos, no? Porque 3,9, 3,7, ¿qué es en realidad lo que representa para el ciudadano, no? Bueno, lo que representa para el ciudadano es un encarecimiento total
generalizado de los precios y de los precios que tienen que impacto en su consumo. Sí, ¿y cómo hace, Esto digamos, el esto ciudadano para recuperar poder adquisitivo Y ante para las paritarias que se están planteando? Bueno, para recuperar el poder adquisitivo hay que cambiar este modelo, hay que tomar una decisión económica que justamente lo que trate de alimentar es recuperación del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y pensiones. Mientras usted tenga las paritarias con techo, siempre va a perder su salario con respecto a la inflación. Entonces tiene que tratar de tener un escenario de paritarias libres en donde el salario pueda recuperar el poder adquisitivo que está perdiendo claramente frente a la inflación. Estos son los números que nosotros, que son los números del INDEC, que todos queremos. La sensación térmica, por decirlo de una manera, en el bolsillo del ciudadano, de la ama de casa y demás, es mucho más. Uno siente que las cosas están muchísimo más caras, que cada vez para ir al supermercado y comprar la misma cantidad de productos necesita más plata, ¿no? Que sienten que ese 3,7 se Pero queda sí, chico con respecto a la realidad. Con respecto a la realidad, bueno. Pero además, mire, el Fondo Monetario Internacional en su carta de intención le ha dicho al gobierno argentino que tiene que seguir reactualizando tarifas. Por lo tanto, la semana pasada, cuando estuvo el ministro Duhovne en la Cámara de Diputados, el ministro allí informó que todavía faltaban 2 aumentos tarifarios más que se van a dar de acá al final del año. Si hay 2 aumentos tarifarios más, va a significar que de vuelta van a aumentar los combustibles que están atados también al tipo de cambio. Bueno, seguramente lo que vamos a tener va a ser más inflación. Entonces, los datos que decíamos recién del 30%, yo creo que los vamos a superar. Y a propósito del combustible que está atado al tipo de cambio, ¿no? Referente al tipo de cambio, ¿cómo debe estar el dólar a su criterio? ¿Debe permanecer allí en torno a 28, 29 pesos? ¿Está bien la política que está llevando el Banco Central para mantenerlo en ese nivel o está muy alto, digamos? A mí me parece que no se puede analizar la economía solamente por una variable. Si usted tiene que mantener para mantener el tipo de cambio al 28 a 28, tiene tasas de interés, como se definieron ayer, de arriba del 40%, lo que le está generando es una plancha infernal a la actividad económica, porque no hay modelo productivo que pueda llevarse adelante y que pueda salir adelante con una tasa de interés del 40-45%. La Argentina es el país del mundo que paga la tasa de interés más alta. Entonces es imposible, porque usted sabe, con esa tasa de interés, el que tiene una empresa, el que tiene un comercio va al banco y quiere cambiar un cheque, le cobran 50, 60, 70%. Y el que tiene un dinero ahorrado y que está pensando en invertir para colocar, para llevar adelante un negocio, no va a ir que lo coloca en el negocio, porque le resulta más cómodo ir colocarse, posicionarse en Levax o hacer algún tipo de negocio financiero. Entonces, por eso le digo, mantuvo el tipo de cambio al 28, a 29, hay que ver qué pasa en los próximos días, pero tiene un tipo de cambio alto que devaluó desde que empezó la corrida de 20 a 28. Tiene una tasa de interés entre el 40 y el 60, tiene una tasa de interés entre el 40 y 60%. Y encima perdió reservas y sigue perdiendo reservas, porque lo que le está pasando es que lo que está tomando de deuda se va por la canaleta de la fuga. Esto también hay que mirarlo. Si no hay regulación del mercado cambiario, se tiene que frenar la fuga de capitales. Entonces, porque si no, lo que está pasando es, tomamos deuda con el Fondo Monetario Internacional, que la pagamos todos los argentinos, y algunos, esos dólares, los terminan fugándose, se lo terminan fugándose. Entonces, como decía Atahualpa, ¿no? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Qué le decimos al ciudadano común que en este momento está viendo en carne propia que ese segundo semestre no mejora, sino que todo va peor, como decía usted recién, ¿no? Todo puede empeorar o todo va a empeorar. ¿Qué alternativas le proponemos, ¿no? De cara al futuro, el año que viene, año electoral? No, bueno, no, entonces, ¿qué se le puede dar algún tipo de esperanza o ninguno de los que venga va a ser capaz de revertir todo esto? Porque si esto va cada vez peor... No, bueno, lo primero que hay que tratar de hacer es que el gobierno cambie su modelo económico. El problema pero ya el presidente dijo que no lo va a hacer. Bueno, es decir, admitió errores, pero seguimos en este rumbo, dijo. Ese es el principal problema que tenemos hoy en... Ese es el principal problema que tenemos hoy en la Argentina, el rumbo económico. Mientras siga este rumbo económico, la verdad que lo que tiene que hacer el ciudadano común es tratar de ver de qué manera organizarse, asociarse. Hay frentes, hay multisectoriales contra los tarifazos, contra los aumentos de precios, para tratar de ver de qué manera puede expresar ese descontento en alguna acción de tipo colectiva. Ahora, si no logramos que el presidente cambie el rumbo, es muy difícil
que esta situación se termine ¿Y modificando. usted cree que va a lograr, Bueno, van a lograr que cambie? Es la obligación que yo tengo como dirigente opositor, decirle, presidente, se está equivocando. Estos datos que usted mismo, que su mismo gobierno está mostrando, recién veían la placa que en alimentos 3,7 fue general, en alimentos fue el 5,2%. Sí, y en transporte también. Y en transporte también, que son los consumos que más necesitan. 5,9 en transporte. Que más necesitan los sectores populares. Hay que decirle, mire, usted está llevando al hambre, al desaliento, al desasosiego a las familias argentinas. Entonces, ¿quiénes ganan, digamos, en todo con todo este sistema, no? Bueno, ¿Quiénes son los grandes ganadores? Porque la gente, gente, el trabajador, claramente el sistema no. financiero gana. Las eléctricas, las compañías eléctricas, que son las que reciben los aumentos tarifarios, ganan. El que especula termina ganando. El que tiene capital como para poder especular, entonces una semana estoy en la VAC, otra semana estoy en el dólar y después termino fugando la plata y llevándola al exterior, también gana. Ahora, Agustín, ahora, el conjunto del pueblo argentino, está claro que perdemos. Por eso yo digo, ¿cuál es el rol de la oposición? La oposición no puede estar del lado de los ajustadores, la oposición tiene que estar del lado de defender a los ajustados, que es el pueblo argentino. Ahora, usted habla justamente de la oposición y pareciera que no hay una oposición, por lo menos firme y unida, ¿no? Sí contra el ajuste, como usted dice, pero no a una opción de cara al 2019. Hubo un cruce con Miguel Ángel Pichetto que protagonizó usted con esto, que él habló de que Cristina va a ser candidata y usted también es candidato presidencial. No, yo creo que bueno, que lo que usted describe es así, ¿no? La oposición tendrá que ir dando pasos para tratar de construir un gran frente opositor. Al menos es lo que yo propicio, construir un frente opositor que sea lo más amplio posible, donde estén representados los distintos sectores políticos de la oposición y que sobre todas las cosas le pueda transmitir una esperanza y una alternativa de salida, que es lo que charlábamos recién, al conjunto del pueblo argentino. Hay vida más allá del Fondo Monetario Internacional. Es mentira que lo único que podemos hacer es hacer lo que te ofrece Macri, que es inmolarte en el altar de la deuda y del ajuste. Hay vida, se puede gobernar de otra manera, se puede gobernar sosteniendo el consumo, el mercado interno, se puede sustituir importaciones, se puede tener otra modalidad de cálculo de las jubilaciones y de las pensiones, se puede tener paritarias que permitan recuperar poder adquisitivo y que eso genere reactivación económica. Después, bueno, las miradas son miradas, nada más que eso. A mí me sorprendió simplemente que un dirigente que hoy está claramente distanciado de nosotros como espacio político apareciese como exégeta o intérprete. ¿Pero se puede pensar en una Cristina candidata, de la expresidenta? Cristina en diciembre del año pasado dijo claramente que ella iba a trabajar para tratar de ayudar que un compañero, un dirigente o una dirigenta de nuestro espacio político sea quien reemplace a Macri el 10 de diciembre del 2019. En esas coordenadas yo me muevo como precandidato a presidente, pero bueno, también es cierto que los escenarios políticos se modifican y pueden existir imponderables. Digamos, hasta ahora, ¿no? Porque esto puede modificarse de acá al 2019, falta. Usted precandidato, Cristina, ¿qué entonces? Cristina es la líder política del espacio político al cual yo integro. ¿Cuál es el rol que ella jugará? Es el rol que ella quiera. Está bien. ¿Y cómo está el espacio político hoy que usted integra? Porque se ve que está como medio dividido, ¿no? ¿Cómo va a ser el justicialismo para unirse y encarar con un proyecto, digamos, confiable para la gente, para que el ciudadano tenga ganas de votarlo? Yo recorro mucho la Argentina. De hecho, desde marzo hasta ahora, por ejemplo, he recorrido 72 distritos de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires. Y a veces las cosas que se ven arriba en la superficie, en la superestructura política, de las diferencias entre los dirigentes, abajo no están percibidas. Yo creo que hay una responsabilidad histórica de la dirigencia política opositora, que es, si usted quiere, ponerse los pantalones largos y construir una alternativa que sea capaz de reenamorar al conjunto del pueblo argentino. Alguien le tiene que llevar una sonrisa a los argentinos. Usted me lo decía. Usted me decía, bueno, dice, pero todos los que vengan van a hacer exactamente lo mismo. No, hay que llevarle una esperanza, hay que decirle, mire, el 10 de diciembre del 2019 se puede cambiar. Si cambiamos este presidente, si cambiamos este modelo económico, podemos entrar en un sendero de crecimiento económico, de inclusión, de equidad,
de mejora de los salarios, de crecimiento. Bueno, yo creo que ese mensaje es un mensaje que incluye a una gran parte de los argentinos. ¿Quién puede estar en contra de un compromiso que yo he asumido, por ejemplo, ayer en La Matanza, en un acto que hicimos en La Matanza, de defender a la producción y al trabajo en la Argentina, de defender a quienes producen y a quienes trabajan en Argentina? La verdad que salvo Macri, que atenta contra los que producen y los que trabajan en la Argentina, la mayoría de los argentinos está de acuerdo con una expresión de ese sentido. Y bueno, me parece que ahí tenemos que ir trabajando. Así que Agustín, yo tengo expectativas, ¿no? Mauri, los invito a ver las siguientes placas. Nico. Así es, vamos a ver otras placas para seguir entendiendo, a ver estos datos que sacó ayer el INDEC. Seguimos viendo las regiones que faltaban dentro del informe. La región noroeste con una inflación del 3,4%, la región de Cuyo, que fue la más cerca del promedio, con un 3,6%, y la región patagónica con un 3,3%. En esto, como bien decían antes, los dos sectores que impulsaron este índice, que fueron el transporte y los alimentos, que en algunos casos registraron aumentos de hasta el 50%. Más que nada los derivados de la harina, también las pastas, productos que podemos encontrar en la canasta básica. En el transporte, el traslado por los aumentos en las naftas. Inclusive Dietrich, el ministro que habló hace un par de días, y dijo que para la segunda parte del año se van a recalcular las tarifas, así que probablemente haya un nuevo aumento, por lo menos en lo que es colectivos y trenes. Y también veíamos en salud los aumentos de prepagas que se habilitaron y que van a empezar a regir a partir de julio, de un 7,5%, que ya acumulan antes de la primera parte del año un poco más de un 21%. Bien, y las metas, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo transporte, alimentos y bebidas y salud. Todo esto se contradice con las metas del 15%, de la pobreza cero, ¿no? Pareciera que fueran simples eslogan. Bueno, lo de la meta del 15% es una vergüenza, ¿no? Porque la verdad que, usted recuerde, hicieron aprobar el presupuesto con una meta del 10%. Al otro día que se había aprobado el presupuesto, hicieron una conferencia de prensa en La Rosada y dijeron la meta es del 7, después llevaron al 10, después al 15. Bueno, hoy tenemos el 15, el 17, 16, 17% de inflación en los primeros 6 meses del año. Entonces, en los primeros 6 meses del año se ha superado claramente ese objetivo que tenía el gobierno. La última vez que Duhovne estuvo en la Cámara de Diputados, dijo que ellos calculaban una inflación del 27%. Si ellos calculan una inflación del 27%, vamos a estar seguros arriba del 35%. Bien. Bueno, y esto me parece que claramente constituye un escenario horrible, digamos, ¿no? Porque el escenario es que hay baja actividad económica, casi nula actividad económica, no hay crecimiento económico, y al mismo tiempo tenés una inflación muy alta, es decir, tenés pérdida de puestos de trabajo, tenés pérdida de poder adquisitivo, y la inflación te sigue corriendo al galope. Entonces, el escenario es un escenario que va a ser doloroso para muchísimos argentinos. A mí obviamente que lo habíamos visto ayer, pero hoy a la mañana este dato que le di recién, de una entidad privada de Rosario, del 13,3% de la desocupación en Rosario, es un dato que hay que tener muy en cuenta por lo que significa la ciudad de Rosario, y en general hay 4 o 5 ciudades en la Argentina que son las que primero reflejan las situaciones de crisis. Rosy, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Volviendo a lo que usted decía, ¿no? El justicialismo tendrá que reenamorar a la gente, ¿no? Como para darles una esperanza, un poco de alegría, una sonrisa. ¿Imaginamos entonces en ese escenario a un Rossi candidato para el año que viene? Bueno, yo ya he dicho que tengo toda la intención, que tengo ganas de ser presidente de los argentinos. Estoy recorriendo el país, estoy preparando equipos, fundamentalmente equipos económicos, pero también en todas las áreas. Yo creo que hay que construir esa nueva esperanza, transmitirle a los argentinos una sonrisa, despertarle una sonrisa. También creo que esa esperanza y generar nuevos sueños se generan a partir de las ideas y de las ideas que transmitan valores y de los compromisos que uno asuma. Yo he dicho alguna, como compromiso, si soy presidente lo primero que hago es derogar la reforma previsional que aprobaron en diciembre del año pasado, porque eso es lesivo para los adultos mayores, que es el segundo sector de la sociedad que más tenemos que cuidar. Durante los próximos 4 años las tarifas no pueden aumentar más allá de lo que aumentan tu salario. Es razonable que si tu salario aumenta el 10%, la luz o el gas no te aumenten más allá de
más allá del 10%. No Sí. se puede vivir con una tasa de interés del 40-45%. Hay que tener una tasa de interés neutra o levemente negativa con respecto a la inflación para favorecer los sectores productivos. La timba financiera lo que genera es especulación, genera indignación, genera indignados. El trabajo dignifica. Nosotros tenemos que defender a quienes producen, a quienes trabajan en la Argentina. El sistema financiero tiene que estar destinado fundamentalmente a favorecer la producción. Y en cuanto al impuesto a las ganancias, por ejemplo, que era una promesa de campaña que muchos ciudadanos votaron a Macri pensando que lo iba a eliminar y finalmente no sucedió. Bueno, pero no sucedió porque más hay una mayor cantidad de argentinos que pagan hoy impuesto a las ganancias. No creo que hoy sea la preocupación de la mayoría de los argentinos. La preocupación de la mayoría de los argentinos es recuperar el poder adquisitivo del salario y recuperar jubilaciones y que haya puestos de trabajo. Esto del impuesto a las ganancias es significativo, ¿no? Durante el gobierno de Cristina discutíamos del impuesto a las ganancias. Ahora ya no es parte de la discusión el impuesto a las ganancias, sino es cómo se genera trabajo. Otra de las cosas que hay que hacer, hay que favorecer la sustitución de importaciones. Hay que tratar de proteger el trabajo argentino. El otro día me decían en Santa Fe ingresa tomate importado. Claro. Entonces lo que yo digo es que hay que tratar de alentar que todo lo que se pueda producir en la Argentina tenga prioridad de venta en nuestro país. No significa que no ingrese lo importado, pero que haya una cuestión absolutamente razonable y recuperar poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y de las pensiones, ¿no? Agustín, está comenzando el acto por la AMIA, el atentado